Amados hermanos, es una bendición estar en esta mañana con ustedes para traer el mensaje de nuestro poderoso Dios a través de su Santo Hijo Cristo Jesús, que dio su vida por cada uno de los que estamos conectados aquí en esta mañana de su iglesia, ¿verdad? Y de todos los que han de creer, decía Jesús en su oración, ¿no? Maravillosa que alguna vez el Señor oraba allá en Juan capítulo 17. Es una oración bella, donde Jesús también oró por la unidad y por los que han de creer en nuestro tiempo. Eh, Quiero compartirles esta mañana, hermanos, el crecimiento de la iglesia no se detiene. La verdad tenemos que tener muy en cuenta esta situación, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el principio las condiciones para el crecimiento de la iglesia no eran nada favorable. La verdad tenían unos obstáculos tremendos. Se había levantado el celo de los judíos, como conocemos perfectamente, la persecución de la iglesia que comienza por los emperadores, por los mismos judíos y los múltiples obstáculos al crecimiento de la iglesia no le favorecían, la verdad. Pero nada de eso, como pueden ver en Hechos capítulo 6, el verso 7, nada de eso fue impedimento para que la iglesia creciera, ¿verdad? En el capítulo 6, el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y miren esto, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Mm? Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿no? Es grande y maravilloso el trabajo que hace nuestro Dios, el Señor Jesucristo, su Santo Hijo, porque la palabra dice que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el crecimiento en el principio eh, es el mejor ejemplo para nuestros días. Recuerden que los apóstoles no eran hombres letrados, sencillamente discípulos de Jesús durante su ministerio. Estos varones eran gente obrera, de la clase obrera, ¿verdad? Pero que en su momento fueron llenos por el poder divino, por el Espíritu Santo, como vemos ahí en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Ahí está en Hechos capítulo 2, dice la palabra en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso era en cumplimiento de las palabras de Jesús que les había dicho a sus apóstoles, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Miren, subrayen esta palabra en Hechos capítulo 1, el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y me seréis testigos. Es importante esa palabra, hermanos, ser testigos de que Jesucristo estaba y está vivo, ¿sí? Y en Hechos capítulo 2, el verso 4, se cumple esa promesa, son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí tenemos eh, que muchos de los que escuchaban el poder con que predicaba el apóstol Pedro, muchos de los criticones, obviamente que todos los tiempos ha habido criticones, ¿no? Y esta gente inclusive eran aliados del diablo porque el diablo no estaba nada contento con el crecimiento de la iglesia. Entonces, los criticones de su tiempo dicen ahí que estaban ebrios en el verso 12,
Mas otros se burlaban, decían, estos están llenos de mosto, están ebrios. Y claro, porque no entendían porque que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿verdad? Y ahí los vemos los diferentes idiomas y dialectos que se encontraban ahí reunidos. Eran judíos que a partir del verso 9 hasta el verso 12 hay una lista grande de judíos que habían nacido en otros lugares, ¿no? Pero que ese día para ellos era muy sagrado, como es el día primero para nosotros en esta mañana, sagrado donde nos reunimos. Miren, en este momento estamos los de Pasto, los de Ibarra y bueno, cuantos hermanos se conectan de otras partes. Lo mismo pasaba ahí en Jerusalén, habían judíos de todas partes, ¿no? Partos, medos, elamitas y bueno, etcétera. Sí, entonces ellos hablaban que incluso estaban atónitos, dice el verso 12, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nos están hablando en nuestro propio idioma. Imagínate eso, hermano. Entonces, el apóstol Pedro dice en el verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, noten eso, que la mayoría de la gente que estaba ahí, si no todos, eran judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Esto es notorio y oíd mis palabras, dice Pedro, porque estos no están ebrios, ¿sí? Enfatiza Pedro, dice, estos no están ebrios. Ahora Pedro pasa en el verso 16 a mencionar al profeta Joel, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y todos conocemos todo ese bello discurso que hace Pedro a la multitud de ese tiempo. Pero mira, el verso 22, mira esa forma de predicar, ¿sí? Que inclusive a muchos en nuestro tiempo sería molesto. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pedro? Varones israelitas, oí estas palabras. Y Pedro va a hablar desde Jesús Nazareno. Hermanos, el problema no era Cristo, no era el Mesías, porque el Mesías había sido anunciado desde los profetas y mucho tiempo atrás, en la antigüedad. Y la expectativa de los judíos era que llegara el Mesías. Pero Pedro está hablando de Jesús, a quien todos lo conocían ahí. Sí, Jesús era el carpintero, el hijo de María, el hijo de José, una familia humilde, ¿verdad? De la clase obrera, digo yo, en nuestro tiempo. No era potentado, no era millonario, no había nacido en un palacio. Jesús lo conocían perfectamente. Y entonces el problema de los judíos era ese. Y por eso Pedro dice, varones israelitas, mira, vi estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Estoy leyendo el verso 22. Pero mira la fuerza y el poder del sermón de Pedro. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Ah, tremendo mensaje, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Los estaba señalando, los estaba acusando a toda esa gente que estaba ahí reunida en Jerusalén, diciéndoles, lo prendiste, lo mataste, lo crucificasteis. Y mira el verso 32, nuevamente repite Pedro, a este Jesús, Pedro estaba hablando de Jesús que lo conocían. Hasta este momento no estaba hablando del Cristo, del Mesías, sino a este Jesús, a quien habían rechazado con todos los poderes y maravillas y milagros que él había hecho. Nadie creía todavía que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Por eso estaban atónitos y perplejos, estaban totalmente confundidos la gente que estaba ahí en Jerusalén, ahora escuchando a Pedro lleno del Espíritu Santo. Mira, dice, a este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro, juntamente con los apóstoles, los 12. Los 12 dice, somos testigos, testigos, ¿sí? Y como ya dije que era en cumplimiento del punto de Jesús que les había dicho a sus apóstoles, a sus discípulos hasta ese momento, no se vayan de Jerusalén, porque ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aquí Pedro también está mencionando esto. Nosotros somos testigos de ello, ¿verdad? Y el verso 36 incluso vuelve a mencionar, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, mira, crucificasteis, ¿ah? Crucificasteis. Dios le ha hecho que este es el punto clave, culminante, interesante, ¿sí? A este Jesús, ¿verdad? A quien vosotros crucificasteis, ya les había dicho, a quien vosotros matasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ah, ahora sí se espantaron, claro. Ahora sí este Jesús a quien vosotros incluso despreciasteis y eligiendo a un homicida en vez de preferir a Jesús, a este Jesús que Dios, dice el verso 36, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y quién no se va a asustar? ¿Cómo así? Es entonces que en ese momento hay un silencio profundo, tan profundo que se sentían los latidos del corazón de todos los que estaban ahí. Estaban totalmente confundidos, tal vez con los ojos desorbitados. ¿Qué pasó, Jesús? Este es el Cristo, este es el que nosotros matamos. Y estos están diciendo que está vivo. Recuerden, hermanos, que los sacerdotes, las autoridades, los poderosos de ese tiempo se habían puesto de acuerdo con Pilato para que se diga que el cuerpo de Cristo había sido robado. Y eso se venía difundiendo en toda la gente de ese tiempo, ¿verdad? Y ahora se encuentran con estas palabras del apóstol Pedro que primero menciona a Joel para defender su postura de que no estaban ebrios y luego menciona a David, ¿verdad? El rey David, a quien todos conocían y claro, respetaban a su rey, ¿cierto? Entonces, mira, ahora les dice a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, suficiente razón para que esa gente estuviera en silencio, asustada, temblando tal vez. Me hubiera gustado estar en ese momento para ver a cada uno de ellos, ¿no? El susto que generó esa palabra de Pedro cuando dijo, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo, Mesías, el ungido de Dios, ¿sí? El poderoso, el que está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y después de ese silencio, el verso 37. Al oír esto, después de ese silencio y de estar totalmente espantados, asustados, sale un grito tremendo, porque dicen, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, mira ahí, mira la angustia. Eso no es como está escrito ahí. Ahí lo leemos, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? No, no, no es así. La expresión de la gente de ese tiempo nota eso. Con palabras de asombro, de susto, de qué haremos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra solución? Si lo hemos matado al Mesías, eh, mm, no sé cómo expresarían, pero la verdad es que escrito dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra, ¿qué haremos? Note usted, póngale susto, espanto de esta gente. Menos mal que el verso 38 nos dice, con esa calma de Pedro maravilloso, ¿verdad? Esa conclusión tan grande que hace Pedro ahí,
el verso 38 dice, Pedro les dijo, qué esperanza para esta gente, ¿no? Arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, no solamente por haber matado a Jesús, ¿verdad? Al Hijo de Dios, al Mesías. Porque ahí dice en plural, ¿no? Para perdón de los pecados. No está diciendo del pecado de haber matado a Jesús, sino para perdón de los pecados, de esa vida desordenada que llevaban los judíos. Pese a que eran un pueblo escogido de Dios y levantado por Dios, ese pueblo, si ustedes ven el Antiguo Testamento, cómo era el comportamiento y la actitud de ese pueblo, era desastrosa, ¿verdad? Y entonces le dice que les perdonaría los pecados y es más, recibirían ese regalo maravilloso del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Qué te parece, hermano? Y el resultado de este mensaje de Pedro y esas palabras llenas de esperanza, ¿verdad? Que se arrepientan y se bauticen y que el Señor les perdonaría los pecados y que recibirían el Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado de ello? En el capítulo 2, ahí ustedes ven en el verso 41, dice así que los que recibieron esta palabra fuerte, bueno, eso de fuerte es mío, no lo dice así la palabra de Dios, dice, eh, los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No discuta, hermano, que cómo hicieron para bautizar 3,000 personas. Es un número tremendo. Sí, no vamos a discutir cómo lo hicieron. El caso es que se bautizaron 3,000 personas. Que cómo lo hicieron, Dios lo sabe, ¿verdad? Y los mismos apóstoles saben, el caso es que está escrito que ahí se bautizaron 3,000 personas. ¿Mm? Así comienza la iglesia en el primer siglo. Y luego si encontramos, y si seguimos más allá, dice en el capítulo 4, el verso 4, se añadieron a la iglesia 5,000. Si sumamos así, ya eran 8,000 cristianos en el primer siglo. Y si corres el tiempo, por allá se une también la familia de Cornelio, el evangelio llega a los gentiles y, y continúa creciendo la iglesia del Señor. ¿Mm? Tremendo eso, ¿no? Qué maravilloso es el poder de Dios y qué maravilloso es predicar de la forma sencilla como lo hacían estos apóstoles. Estaban llenos del Espíritu Santo como estás lleno tú también del Espíritu Santo. Recuerda que la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo para seguir siendo testigos de que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, a quien Dios levantó de entre los muertos. Él está vivo, hermanos, ¿verdad? Y ese es el mensaje sencillo que debemos llevar a las naciones, a todas las naciones. Y esta es la oportunidad, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios ahora está en todo el mundo. Por lo menos en nuestras Américas, el Evangelio se está predicando, ¿verdad? Hay predicadores que llevan la palabra de Dios en inglés, en español, por acá en nuestras culturas también están el quichua, y bueno, guayú y una cantidad de idiomas que se está predicando el Evangelio. ¿Se puede detener entonces el crecimiento de la iglesia? Mis amados hermanos, no. Nada ni nadie podrá detener el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia en el principio no hubo fuerza humana que pudiera detener. Satanás intentó. Ustedes saben perfectamente que Satanás, y lo vemos ahí en el Apocalipsis, el capítulo 12, ¿verdad? Donde se presentan algunas señales que Satanás quiso impedir primeramente que el Mesías naciera, ¿sí? Y convenció a las autoridades de ese tiempo para que se matara a los niños.
Qué tremendo es Satanás. Y luego vemos a Satanás que logra llevarlo a Jesús a la cruz, pero lo que no sabía este Satanás, que Cristo en la cruz lo estaba derrotando. Ahora, como Satanás es un derrotado, arremete con la iglesia, se mete en la iglesia. Y vamos a ver en Hechos capítulo 3 lo que sucede a continuación. Ya la iglesia estaba vigente, estaba predicando y estaban todos bendecidos, ¿verdad? Pedro y Juan, el capítulo 3, vamos a leer desde el verso 4. Sí, Pedro y Juan, fijando en los ojos del paralítico, ¿verdad? Le dicen, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pero mira esto del verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían la gente que conocían al paralítico ahí en el templo, ¿no? En el pórtico de Salomón, le reconocían que era el que se sentaba ahí a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Verso 11. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, sí, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, trabajando Satanás ahí. Ya la gente comenzaba a querer idolatrar a Pedro y a Juan, sí, atribuyéndoles esos poderes para levantar al paralítico. Esa es la costumbre de los seres humanos, ¿no? Que cuando alguien hace alguna señal y ya lo adoran a él. Eso pasa también en los líderes, que cuando el líder es como eh, que sabe un poco más de la Biblia, ya la gente se va tras ese líder. Cuando la verdad, hermanos, es que aún nosotros como cristianos, ¿verdad? En este tiempo, lo que hablamos es palabra de Dios y no es que tengamos ningún poder, ¿verdad? Y no es que el hermano sepa más o el hermano sepa menos, no, nada de eso. Todo lo que se viene haciendo en favor de la iglesia, que es por obra del Espíritu Santo, por el querer de Jesucristo, por el crecimiento, y así lo explica el apóstol Pedro en el verso 12, ¿no? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Mira, Pedro le está diciendo, no, nosotros no somos los que estamos haciendo esto. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No, nosotros no somos gente. Nosotros no somos israelitas. No, no, no. Esto es poder divino. Esto no es de nosotros. Y por eso en el verso 13 que dice, el Dios, verso 13, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, mira, esa forma de predicar Pedro, ¿no? A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Sí se acuerdan de eso? Pilato, movido como a compasión, y como no había visto ningún delito en Jesús, él quiso ponerlo en libertad, pero Pedro les está recordando eso. Vosotros entregasteis y lo negasteis delante de Pilato, ¿sí? A este había resucitado, este había resuelto ponerlo en libertad, le dice Pedro a esta gente. ¿Mm? ¿Y qué te parece el verso 15?
Mira la forma de predicar. Verso 15. Y matasteis, no solamente lo entregaron, lo negaron, sino que el verso 15 dice, matasteis al autor de la vida. Dios ha resucitado de los muertos y mira esto, de lo cual nosotros, ¿qué? Somos testigos. Claro que los apóstoles eran testigos, porque ellos fueron instruidos por Jesús, ¿sí? Fueron, conocieron el camino del Señor, siguieron sus pasos, aprendieron de Él en la vida práctica, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y aún ahora dice, somos testigos porque estuvieron con Jesús, porque conocieron la verdad con Él, porque fueron entrenados en el campo de la predicación, en el campo del perdón, en el campo de, de llevar las buenas nuevas a la gente, de consolar a la gente, ¿verdad? Y de ser misericordiosos, de ser piadosos. Por eso los apóstoles tenían esa actitud maravillosa y resuelta, ¿sí? Porque aprendieron de Jesús. Incluso el mismo Jesús les había dicho, aprended de mí que soy manso y humilde. Y así fueron los apóstoles. O ustedes ven a uno de ellos altivo, arrogante, eh, eh, y es posible, ¿no? Como los que encontramos ahora, los sectarios, que se creen los poderosos, los que pueden hacer las señales y milagros y cuanta cosa. Pero la pandemia los tiene arrinconados. ¿Dónde están? ¿Por qué no han sacado el virus? Los que se creían con tanto poder. Imagínate eso, hermano, ahí te dejo esa lección. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, está vivo. Los apóstoles decían, nosotros somos testigos. Y eso también nosotros debemos tener muy en cuenta, hermano, porque tú, hermano, hermano de allá, de Ibarra, de acá de Pasto y de donde estén en este momento conectados, somos testigos de que Cristo está vivo. Yo puedo decir con toda seguridad y autoridad, yo soy testigo de que Cristo está vivo. Sí, claro, yo no lo vi personalmente, físicamente no lo vi, pero nos cobija una bendición que el mismo Jesús pronunció, sí, cuando reprendía a Tomás. Jesús le dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bendición es para todos nosotros. Nosotros no hemos visto nada de eso, pero somos testigos porque creemos que Jesucristo está vivo. La iglesia dice amén. Amén, dice la iglesia. Entonces, los obstáculos que enfrentaron la iglesia primitiva con el mismo Satanás que se metió en los emperadores, con los celos de los mismos judíos, con la apostasía que luego se levanta también. Nada, absolutamente nada de eso detuvo el crecimiento de la iglesia del Señor, ¿sí? Y eso es hasta nuestro tiempo. Comenzaron 3,000, luego 5,000 y cuánta gente escuchando el Evangelio se ha añadido. Podríamos sacar un cálculo ahora cuántos cristianos hay. La verdad son miles y miles y miles. El Apocalipsis nos habla de 140,000, pero ese es un número simbólico para decir que son miles y miles y millones de cristianos que a partir de Jerusalén se han venido agregando al camino del Señor y ahí estás tú, hermano. Ahí estás tú. Ahí estás tú, hermanito, créelo. ¿Sí? Ahí junto con tu familia, junto con tus hijos, con tus nietos, se está añadiendo más y más, cada día más y más. Y bendecidos los que en este momento creen en Jesús y también claman, ¿qué haremos, hermanos? El camino está dado. Acérquese al Señor para que sus pecados sean perdonados. ¿No le gusta eso? Qué maravilloso regalo el que tenemos. ¿Sí?
arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Qué más quiere, amigo mío, que me estás escuchando? ¿Mm? Es el momento de creer en Jesucristo, es el momento de arrepentirte, ¿verdad? Y les decía entonces que no hubo obstáculo, ni los emperadores, ni el mismo Satanás, que pudiera impedir el crecimiento de la iglesia, y no habrá y no existirá ningún obstáculo en nuestro tiempo que pueda impedir el crecimiento de la iglesia de Cristo. Cada día se bautiza más y más gente. Es maravilloso conocer la gente que se está acercando de todo corazón a este maravilloso crecimiento de la iglesia. ¿Quién lo detiene? Hermanos, nadie puede detener la obra de Cristo. La obra de Cristo no es de los hombres. La verdad, nosotros no hacemos nada. Sencillamente ayudamos es a bautizar a la gente. Pero la obra de Cristo es poderosa. De manera que el primer siglo, con todos los obstáculos que se presentaron ahí, ¿verdad? El celo de los judíos, los romanos persiguiendo a la iglesia y la apostasía y cuanta cosa tiene el primer siglo, nada de eso pudo detener el crecimiento, y menos ahora. ¿Mm? De pronto Satanás se jugó la última carta, ¿no? Seguramente dijo, les voy a mandar este COVID para acabar con esas iglesias, ¿sí? Y les voy a cerrar esos locales, sean propios o arrendados, los vamos a cerrar. Seguramente dijo eso Satanás, pero se estrelló. Permítame en ese término. Porque ahora los locales están cerrados, pero la iglesia continúa y continúa el crecimiento porque la iglesia está en tu casa, hermano. Ah, ahí en tu familia, y qué bonito en esta mañana y qué bendición para mí entrar a tu casa, tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tu esposa, con tu esposo. ¿Mm? Se acabó la iglesia. Qué pena, Satanás. Sigues derrotado, pero ojo, oído, es un derrotado, ¿sí? Aún todavía no lo han enviado al abismo, pero está cerca y el diablo sabe que está cerca cuando sea lanzado por la eternidad al abismo y juntamente con él, oído con esto, los que no creen, los que no creen. Y por eso desde este medio estoy invitando a mis hermanitos que se han retirado. Es hora de volver a la iglesia, hermanitos. Es posible que nos estén escuchando. Es hora de arrepentirse. Es hora de volver a la iglesia, no sea, recuerden que al diablo le queda poco tiempo y será lanzado al abismo eternamente y con él todos los que no creen y todos los que se han retirado de la iglesia. Tenemos esta oportunidad, ¿verdad? Antes de destruir a la iglesia con el COVID, sí, que es un instrumento del mismo Satanás, una carta que se jugó este Satanás tremendo, ¿no? Se la jugó y se la jugó bien, ¿verdad? Porque de momento estuvimos un poquito asustados, sí, de momento estuvimos asustados y ahora qué hacemos y esto, ¿no? Y que por allá, que por acá, ¿verdad? Los malentendidos, ¿no? Bueno, esto va a acabar con los niños y va a acabar con los viejitos, ¿sí? Y solamente van a quedar digo yo, ¿no? José Tomás dice esto, no, quedará la juventud, claro, con ese desorden que tiene la juventud en este momento. ¿Se imaginan un mundo, este mundo, con los que quedaran? Ah, imaginémonos un momento, que se acabaran los niños, lo cual no es el propósito de Dios, es el propósito de Satanás, acabar con los niños y acabar con los viejitos. Y que quedara esa juventud entre los 18 y los 25 años, qué belleza de mundo, ¿no? Qué belleza de mundo con ese desorden que tiene la juventud. Esta tarde, y gracias por haberme invitado, voy a hablar sobre eso, hermano. ¿Sí?
Desde ya te estoy invitando para ahora a las 7:30 de la noche. Vamos a hablar de lo que es los jóvenes. ¿Sí? Imagínate, hermano, ¿cómo sería este mundo? Nada, nada parecido al tiempo de Josué, no, nada. Este mundo en esta edad está perdido. Y por eso nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Los viejitos tenemos que dar nuestros últimos toques, digámoslo así, ¿verdad? Aprovechando el tiempo que nos queda para predicar a Cristo, para decir que también somos testigos. Yo, José Tomás, soy testigo de que Cristo está vivo, ¿verdad? El hermano Andino es testigo de que Cristo está vivo, el hermano Pepito es testigo de lo que está vivo, ¿sí? Y que son ancianos de la iglesia, son pastores, el hermano líder, son pastores de la iglesia. Somos testigos de que Cristo está vivo y eso nuestros jóvenes tienen que aprender. Amén, hermanos. De tal manera que no hay obstáculo para que la iglesia continúe creciendo. Si en esta mañana, no te estoy diciendo que te haya gustado el tema, la verdad, de gusto no hay nada, porque estamos mencionando que Pedro dijo a este Jesús a quien vosotros matasteis, a quien vosotros negasteis. Mira esa forma de predicar, ¿no? A nuestros términos. Ustedes que mataron a Jesús, que lo han negado a Jesús, que lo han rechazado a Jesús. Qué manera de predicar ahora, qué bonito. Sí, de este mismo Jesús que nos sacó de las tinieblas cuando vivíamos en delitos y pecados. Y lo que pasa es que a veces somos muy como adulones, ¿no? Adulando al pecador. ¿Qué tal esa, no? Y a veces hasta rogándole, ¿no? A los que se han ido de la iglesia, hermanito, vuelva. Lo esperamos. No, 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 tenemos que ser como Pedro. ¿Usted qué le pasa, hermano? Usted es culpable de haber matado y de haber negado a Jesucristo. Así que vuelva, porque la sangre de Cristo lo cubre y si no vuelve, se lo lleva el diablo, mijo. ¿Sí o no? Así es como debemos predicar en el de aquí en adelante. Sí, aprovechando estos medios. ¿Verdad? Nada de adulos ni de consentir a nadie. ¿Sí? O está con Cristo o está con el diablo. O estás conmigo, dice el Señor, o estás con él. Ahí les dejo esa tarea, hermanos. En el principio el Evangelio de Cristo fue poderoso para dar crecimiento. En nuestro tiempo tenemos ese mismo poder, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para el griego, para el pastuso, para el ecuatoriano, para el colombiano. Sí, para todo mundo es poder de Dios, ¿verdad? Debemos rogar al Señor de las mies para el crecimiento, para más líderes. Ahora necesitamos más líderes. Ahora es cuando más líderes necesitamos. De verdad, hermanitos. Necesitamos más jóvenes, jóvenes predicando el Evangelio de Cristo a través de estos medios. Que Dios nos los bendiga, hermanos, y el crecimiento de la iglesia sigue con el mismo poder del primer siglo.